Alrighty. Pues para mí es fascinante como el nombre o apodo de una persona o una ciudad, por ejemplo, revela algunas características sobre dicho sujeto. Por ejemplo, no sé si sabéis, pero en España Toledo tiene el apodo la ciudad de las tres culturas. ¿Por qué? Porque en la Edad Media convivieron tanto cristianos como judíos como musulmanes. O también París. París tiene el apodo la ciudad de las luces. Y no es porque es espectacularmente bonito por la noche, porque sí lo ves, pero sino porque París fue una de las primeras ciudades que tenían farolas por la calle que iluminaba en la ciudad. Entonces, por eso tiene el nombre la ciudad de la luz. Pero también tienes a mi ciudad. A ver si este quiere funcionar. ¡Bú! No sé si lo veis, es una ciudad muy bonita, muy viviente, y Nueva York, si no sabéis, tiene dos apodos. La primera es la Gran Manzana, que sé que todo el mundo sabe eso, pero también tiene la ciudad que nunca duerme. ¿Por qué? Porque siempre está pasando muchísimas cosas y siempre hay jaleo. O sea, siempre si vas por el metro, vas por la calle, tienes a gente intentando venderte cosas, hay gente tocando música, dando las palmas, bailando, diciendo cosas sobre poesía, intentando sacar fotos contigo. ¿Por qué? No lo sé, pero eso es mi ciudad. Todas las cosas así pasan en Nueva York. Entonces, desde muy pequeño yo aprendí a mirar frente e ir a la dirección donde haya, ¿vale? Entonces, era una de las cosas que yo aprendí muy, muy temprano. Pero también me he dado cuenta de que en cada 3 o 4 manzanas y también por el metro veía algo. Veía gente pidiendo dinero. Y no sé vosotros, pero para mí hay algo dentro de mi estómago que va así. Y siempre hay un discurso en mi cabeza y es así. ¿Cómo han llegado ahí? ¿Doy dinero a ellos? Si lo doy, ¿lo van a utilizar para algo malo? ¿Debo hablar con ellos? Nadie les presta atención. Y Jesús dijo: al que te pide, dale. Y ahora me están pidiendo. ¿Qué hago? Hoy seguimos con nuestra serie basada en el libro de Hechos. Y al principio del texto de que voy a hablar hoy, simplemente me transportaba a ese momento, cuando yo estaba pasando por la calle con la gente pidiendo dinero. Como han mencionado los domingos anteriores, el libro de Hechos nos muestra cómo la primera iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, vivió el Evangelio e impactaba a sus cotidianos y a las personas en el día a día. La iglesia transformó el mundo y podemos ver algunos principios estudiando el libro de Hechos. En nuestro texto de hoy, Hechos 3 en concreto, así lo tienes, tenemos a Pedro y a Juan. Justo antes de este momento, en Hechos 2, nos habla de los primeros días del cristianismo, ¿vale? El don del Espíritu Santo que fue dado a los apóstoles le dio energía y un impulso a la iglesia, y la iglesia creció muchísimo y muy rápido, y el Evangelio también se proclamaba con coraje y con convicción. Hechos 3 continúa con la historia de la extensión del Evangelio y la obra gloriosa del Espíritu Santo a través de los ministerios y los misioneros de los apóstoles. Hoy vemos el primer milagro personal de sanidad registrado en Hechos, ¿vale? Pedro y Juan estaban a punto de cruzar la puerta del templo y sabemos que el templo en Jerusalén era como una ciudad. Tengo una foto aquí. Yo soy muy visual, entonces tengo muchos PowerPoints hoy. Esto era prácticamente como el templo, ¿vale? Y ahí estaban. Y justo en la entrada les llamó un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Me encanta esa palabra. Ser cojo o tener un tipo de discapacidad en aquel entonces era prácticamente estar condenado a la vida de pobreza y marginación. Una persona con discapacidad no solo era una carga económica para la familia, sino también una carga enorme económica para la sociedad. Más tarde, en Hechos 4, aprendemos que el hombre llevaba así cojo durante 40 años. ¿Vale? Pues volvemos al texto. Y así estamos en la puerta de la Hermosa.
Versículo 4 dice esto. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, más que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Ahí está la puerta hoy en día. Ahí está esta escena. Cuando el hombre llama a Pedro y a Juan, está pidiendo y suplicando ayuda para sobrevivir, ¿vale? Él está rogando que le den la oportunidad de vivir solo un día más, de sobrevivir a su situación y aliviar el peso que tenía sobre él, sobre su familia y sobre la sociedad. Y en el momento que Pedro le dijo que le miraba, probablemente pensó justo en este momento: por fin, me van a dar algo, algún tipo de ayuda, tal vez algo financiera, algún tipo de comida, para ayudarme a superar mi situación. Sin embargo, sus expectativas de recibir algo duró muy poco. En cuestión de segundos, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, y por lo tanto nada para darte. O sea, justo lo que él está pidiendo, Pedro y Juan no lo tienen. Pero no paró ahí. Pedro entonces le dijo: pero te daré lo que poseo. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a andar. Y tomándolo de la mano derecha, hizo que se incorporase. Al instante se fortalecieron sus piernas y sus tobillos, se puso de pie de un salto y comenzó a andar. En verdad, es verdad que conocemos mucho y muy bien este pasaje, y se puede sacar muchas cosas de esto, pero lo que yo quiero compartir con vosotros esta mañana es algo que yo vi mientras estaba estudiando este capítulo, ¿vale? Y creo que lo que he visto, que es un ciclo, es un ciclo que no solo pasaba durante el tiempo de Jesús, y no solo pasaba durante este tiempo cuando la iglesia estaba creciendo. Yo creo que este ciclo también ocurre hoy en día. Entonces, vamos a estudiarlo. Como he dicho que soy muy visual, ahí está. El primer punto del ciclo, a donde vamos a empezar en el texto, tiene que ver con el poder, ¿vale? La manifestación del poder de Dios a través del milagro. Pedro y Juan no tenían dinero. Esto es cierto. Pedro lo que tenían era mucho mejor que el dinero. Lo que le ofrecieron era sanidad y gracia a través del poder del Espíritu Santo. Jesús realizó muchos milagros similares como este en los evangelios, y servían para varios propósitos. Uno de los propósitos principales de los milagros de Jesús era mostrar que Él era el Mesías. Pero en Hechos, los milagros señalaban como Jesucristo, que Él triunfó a través de la muerte y la resurrección sobre el pecado y la muerte. Señalan a la restauración que Jesús hace en la vida de las personas cuando la aceptan a Él como Salvador. Al mismo tiempo, señalan a la restauración final de este mundo, cuando ya no hay lágrimas ni dolor. El milagro que Pedro realizó para este hombre apuntó a ese poder, al poder del Cristo viviente. La demostración del poder de Dios a través de este milagro, y cualquier milagro en nuestras vidas, es evidencia y una acreditación de quién es Dios y lo que Él quiere hacer y va a continuar haciendo en nuestras vidas hasta el final de los tiempos. Los milagros son la restauración del orden natural, la forma en la que Dios quería que el mundo fuera desde el principio, antes de la caída, ¿vale? Los milagros alivian el sufrimiento y señalan al futuro. Apuntan a la esperanza de que las cosas que se restaurarán en la forma en la que originalmente estaban diseñadas a ser. Y eso me da la esperanza. Y debe darnos esperanza, porque esto no es el final de la historia. Lo que estamos viviendo ahora mismo no es la final de esta historia. Nuestra primera parada en este ciclo es la manifestación del poder de Dios. Lo que pasa después del milagro y la manifestación de la gloria de Dios nos lleva a un segundo punto en este ciclo: la manifestación del gozo y la alabanza. En versículo 8 dice esto: y de un salto se puso de pie y andaba. Entró
al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, al pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Tras haber sido sanado, el primer lugar que visita el hombre es el templo. Recordaos que todo esto pasaba enfrente de este templo y pasaba durante la hora cuando todos estaban yendo a la hora de oración. Al entrar al templo, el hombre estaba reconociendo a Dios como el autor de la fuente de su sanidad y quería darle las gracias a Dios y alabarle. Y lo hizo precisamente así, saltando y alabando como nos dice el texto. ¿Y qué podemos aprender sobre sus acciones? Aprendemos que cuando el poder de Dios aparece en formas de milagros, sanidad, cosas inexplicables y a veces cuando nuestras oraciones han sido contestados mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado, eso debe conmovernos y llenarnos de alegría y entusiasmo y de gratitud. Para mí eso es algo que pasa muchísimas veces en mi vida, cuando pienso de dónde he venido, dónde estoy ahora mismo, qué estoy haciendo con mi vida y veo cómo Dios ha estado en cada momento haciendo milagros pequeños en mi vida, me entra gozo, me entra alegría y debería entrar para todos que son creyentes. Esa es la progresión natural que experimenta su poder. Y como cristianos debemos recordar los regalos y las bendiciones de Dios. Deben atraernos a mirar hacia Él y no hacia otras cosas. La reacción del hombre cojo es un claro ejemplo de eso. Este hombre, tan pronto como pudo saltar, saltó y con gozo en su corazón alabó a Dios. Aquí se cumplió la escritura en Isaías 35 cuando dice: entonces el cojo saltará como un ciervo. Ahora que este hombre había sido sanado, estaba lleno de alegría y de agradecimiento. Por la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, nos sentimos movidos a alabarlo y adorarlo, como por quién es y por la misericordia que Él tiene para nosotros. Ahora, esa alabanza y esa oración puede ser mostrados y revelados a través de alabanza verbalmente, como hizo este hombre. También se puede mostrarlo a través de la forma en la que vivimos nuestras vidas y las palabras y la actitud con la que hacemos las cosas. Pero esa alegría no se puede contener y mantenerse quieto dentro. Y precisamente porque no se puede contener, nos lleva al tercer punto y la última parada de este ciclo. La manifestación de la predicación y compartir las buenas noticias y la palabra de Dios. El resto del capítulo, desde el versículo 11 hasta el final, muestra cómo la curación del hombre, junto con el asombro de la gente, crearon una oportunidad para que Pedro y Juan predicaran el Evangelio. Como dice un erudito, se había abierto una nueva puerta, una que prestaba la oportunidad de descubrir la mayor fuente de asombro y maravilla, el Evangelio de Jesucristo. Pero todos miraron y decían que la fe y la piedad de Pedro y de Juan era la fuente de este milagro, y no pudieron estar más equivocados. Me encanta cómo Pedro se dirigió al pueblo. Dice esto: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Pedro usa este momento para reorientar a la gente a Jesús como la fuente verdadera del milagro. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. En segundo lugar, proclamó al mismo tiempo que los que les estaban escuchando necesitaban a Jesús, tanto como el cojo, no para que fuesen sanados físicamente, sino para que fuesen sanados espiritualmente. Todos estamos buscando y persiguiendo a algo que creemos que puede satisfacernos. A lo mejor es algo físico, a lo mejor es el dinero, a lo mejor es tener ese trabajo, conseguir un marido, una mujer, hijos, por ejemplo. Algo terrenal, algo superficial que a veces no nos damos cuenta, que pensamos que puede hacernos feliz. Lo que Pedro le dijo al hombre cojo
Y lo que Jesús nos quiere ofrecer es algo mucho más, es algo que es eternal. La razón por la que Pedro mencionó los nombres de los patriarcas en el Antiguo Testamento, si miramos un poco más abajo, fue para confrontar a la multitud con la identidad de Jesús. Jesús no es un mero profeta, ¿vale? Él es la fuente de la esperanza de Israel y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Aquel que ellos crucificaron, Él era el Mesías. Pero Pedro no para ahí. Me encanta Pedro. En el versículo 19 dice esto. En el versículo 19 es como el punto central de su discurso. Exhorta al pueblo a arrepentirse y volverse a Dios. Predica la palabra y el mensaje central del Evangelio y les invita a arrepentirse de sus acciones y de su pecado. Y nosotros, si no lo hemos hecho ya, debemos hacernos lo mismo. Todo esto comenzó con un milagro y con la manifestación del poder de Dios. Hoy el poder de Jesús llega a nosotros a través de su debilidad. Y gracias a que Jesús murió en la cruz, eso es lo que nos pasa. Pero ese poder solo tiene efecto en nuestras vidas si nosotros mismos estamos dispuestos a ser débiles. Y eso significa arrepentirse. Eso significa rendirse ante Dios. Esto es sobre lo que Pedro estaba predicando en este capítulo. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de descanso vengan en la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la resurrección de todas las cosas. Lo que ocurre en este capítulo se puede denominar como un ciclo porque, si lo piensas, una vez que se predica la palabra de Dios, entonces se manifiesta el poder de Dios. Y esto nos lleva a la alabanza, lo que también provoca que compartimos porque Jesús es digno de ser alabado y adorado. Y la razón por la que le alabamos y le adoramos es porque salva y sana y ama y muestra misericordia a nosotros todos los días. Compartiendo quién es Jesús y lo que Él ofrece es en sí predicar la palabra. A lo largo del camino de este ciclo, que yo lo he visto en Hechos 3, aprendemos ciertas verdades sobre Dios y sobre el hombre que nos ayuda a reorientar nuestra postura hacia Dios y nuestra relación con Él. En el primer punto del ciclo aprendemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene el poder de hacer cosas mucho más poderosas de que nosotros podemos imaginar. Y si miramos, realmente esto está pasando a nuestro alrededor cada día, en cada instante. Pero la pregunta es esto: ¿estamos viniendo a Él creyendo que todo es posible? También aprendemos que nosotros, como cristianos, somos conductos del poder del Espíritu Santo y a través de nosotros Dios quiere bendecir a los demás. No tiene que hacerlo, pero quiere. En el siguiente punto del ciclo aprendemos que cuando Dios aparece y demuestra su magnífico poder y actúa, su acción nos conmueve a adorarle. Sin embargo, me gustaría dejar claro que Él es digno de ser alabado siempre. Sin embargo, me gustaría dejar claro que Él es digno de ser alabado simplemente por lo que es, no solo por lo que puede hacer por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a Dios simplemente para alabarle porque sí, sin filtro, por lo que Él ha hecho por ti y por simplemente ser hijo y hija suya? Y finalmente, la última parada, antes de que el ciclo comience de nuevo, encontramos la predicación del Evangelio y la invitación para arrepentirnos. Todo lo que he aprendido esta mañana, he compartido esta mañana, es solo parte de las cosas que podemos aprender de las crónicas, de los hechos, de los apóstoles y de la primera iglesia. Como dije al principio, creo que este ciclo es algo que no solo pasaba durante el tiempo de Jesús y en la iglesia antigua, sino también sigue ocurriendo hoy en día. Nos ayuda a recordar que el poder de Dios sigue vivo y sigue actuando. Si miramos, el ciclo continúa porque si arrepentimos,
Y si hay arrepentimiento, es solo porque el poder de Dios se ha manifestado en los corazones de las personas. Así que no temas en recordar que cuando vas y cuando predicas el Evangelio, que es el Señor que está trabajando en los corazones de las personas. Así que vete y proclama las buenas noticias. Muchas gracias.